Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, el mundo onírico y su significado, el otro lado del sueño. Comenzamos. Hay un momento exacto, casi imperceptible, en el que dejas de estar aquí. No es cuando cierras los ojos, ni cuando te acomodas en la cama, ni siquiera cuando decides que es hora de dormir. Es algo más profundo, más silencioso, más difícil de notar. Es el instante en el que el cuerpo empieza a ceder, cuando el peso de los párpados deja de obedecer, cuando la respiración se vuelve lenta, pesada, y tu conciencia comienza a deslizarse hacia un lugar que no puedes ver, pero al que inevitablemente entras. Lo has sentido antes, ese pequeño descenso, como si cayeras unos centímetros dentro de ti mismo. Una sensación leve, casi agradable, pero también extraña, como si algo se apagara y al mismo tiempo algo más se encendiera en otro lugar. Y aún así, no lo cuestionas. Nadie lo hace. Porque dormir es normal, es necesario, es parte de estar vivo. Pero hay algo inquietante en el acto de abandonar el control mientras el cuerpo permanece. Porque eso es lo que ocurre realmente. Tu cuerpo se queda inmóvil, vulnerable, expuesto en la oscuridad, respirando de forma automática, ajeno a cualquier amenaza. Pero tu mente no. Tu mente se separa, se desplaza, cruza un límite que no puedes definir con claridad. Y ese límite no siempre es seguro. Durante años nos han enseñado que los sueños son simples construcciones de la mente, fragmentos de recuerdos, deseos, miedos, imágenes sin orden que el cerebro organiza mientras descansa. Algo interno, algo que nace y muere dentro de nosotros. Pero hay experiencias que no encajan con esa explicación. Experiencias demasiado vívidas, demasiado consistentes, demasiado similares entre personas que nunca se han visto, que nunca han hablado, que no tienen nada en común, excepto lo que vivieron mientras dormían. Porque hay una diferencia, una muy clara, una que cuando la experimentas no se olvida. Una cosa es soñar y otra muy distinta es sentir que entras en algo que ya estaba ahí antes de que llegaras. Hay sueños que desaparecen en cuanto despiertas. Imágenes rotas, voces sin sentido, escenas que se deshacen en cuanto intentas recordarlas. Pero hay otras que no. Hay sueños que pesan, que tienen densidad, que se sienten reales no solo en la mente, sino en el cuerpo. Lugares donde los colores parecen tener textura, donde el aire es espeso, donde cada sonido vibra dentro de ti como si no viniera de afuera, sino de algo más cercano, más interno o más invasivo. Y en esos lugares el miedo no se siente como una emoción, se siente como una presencia. No estás observando, no estás imaginando, estás ahí, dentro, formando parte de algo que no controlas. Y cuando despiertas, cuando regresas, cuando abres los ojos y reconoces tu habitación, tu cama, tu entorno, algo no termina de encajar. Hay una sensación que permanece, una incomodidad que no se disuelve, como si algo hubiera estado contigo. No una figura clara, no un rostro definido, sino una certeza difícil de explicar. Una presión en el ambiente, una sensación de compañía que no debería existir.
Y lo más perturbador es que esto no es aislado, no es un caso raro, no es imaginación individual. Personas en distintos países, en distintos contextos, han descrito exactamente lo mismo. La sensación de no poder moverse mientras duermen, la certeza de que hay algo en la habitación, la percepción de una presencia que observa, que espera, que se acerca. Y no lo recuerdan como un sueño, lo recuerdan como algo que ocurrió. Eso es lo que rompe todo, porque los sueños deberían desaparecer, deberían diluirse con la luz, perder forma, hasta volverse irrelevantes. Pero algunos no lo hacen, algunos se quedan, persisten durante horas, días, incluso años. Se adhieren a la memoria con una claridad incómoda. No cambian, no se distorsionan, permanecen intactos, como si no fueran un producto de la mente, sino el registro de una experiencia. Y entonces aparece la duda, pequeña, silenciosa, pero imposible de ignorar. ¿Y si no todo lo que experimentamos al dormir se origina en nosotros? ¿Y si ese espacio al que entramos cada noche no está vacío? ¿Y si al apagar una parte de nuestra conciencia estamos permitiendo que algo más tenga acceso? Porque dormir implica ceder, implica soltar el control, implica quedar expuesto en un estado en el que no puedes defenderte, no puedes reaccionar, no puedes distinguir con claridad entre lo que es real y lo que no. Y en ese estado, cualquier cosa podría ocurrir. Así que esta noche no vamos a hablar de sueños como algo simbólico o abstracto. Vamos a hablar de ese otro lado, ese territorio donde lo onírico deja de ser inofensivo, donde la mente no es el único elemento presente, donde hay casos documentados, experiencias repetidas, patrones que se repiten con una precisión inquietante. Vamos a entrar en ese espacio donde el cuerpo se apaga, pero algo más puede estar despierto. Y cuando salgamos, si es que salimos, la pregunta no será ¿qué soñaste?, sino ¿qué estuvo ahí contigo mientras creías estar solo? El momento en que te apagas. Hay un punto en la noche en el que todo parece normal, hasta que deja de serlo. No ocurre con ruido ni con un cambio brusco. Es sutil, tan sutil que la mayoría de las veces pasa desapercibido. Estás acostado, tal vez mirando el techo, sintiendo cómo el cansancio se acumula detrás de los ojos. La habitación está en silencio, o casi. Tal vez un ventilador girando lentamente, el eco lejano de un coche pasando por la calle, el leve crujido de los muebles ajustándose a la temperatura. Todo parece seguro, familiar. Y sin embargo, dentro de ti, algo ya comenzó a cambiar. El cuerpo humano no se apaga de golpe. No es un interruptor. Es un proceso. Una serie de etapas que ocurren en secuencia, cada una más profunda que la anterior. Primero la mente empieza a dispersarse. Los pensamientos pierden coherencia, las imágenes se fragmentan, una idea se mezcla con otra sin lógica aparente. Es el primer indicio de que estás cruzando el límite. Después viene la pesadez. Los músculos comienzan a relajarse, pero no es una relajación agradable como la que sientes después de estirarte. Es distinta, es más densa, como si cada parte de tu cuerpo estuviera siendo lentamente absorbida por el colchón. Los brazos ya no responden igual. Las piernas se sienten lejanas, como si no te pertenecieran del todo. Si intentas moverte, puedes, pero cada vez cuesta más. La respiración cambia, se vuelve automática, ya no la controlas. Entra y sale sin que tengas que pensar en ello.
El pecho sube y baja con un ritmo constante, ajeno a tu voluntad. Y entonces ocurre algo clave. Tu cerebro, en un intento por protegerte, comienza a desactivar el control voluntario del cuerpo. Es un mecanismo necesario. Durante la fase REM, que es la etapa en la que soñamos con mayor intensidad, el cerebro bloquea las señales motoras para evitar que actúes físicamente lo que estás soñando. Es una forma de seguridad, pero ese mecanismo no siempre funciona de forma perfecta. Hay momentos en los que la mente despierta antes que el cuerpo. Ahí es donde comienza el verdadero problema, porque abres los ojos, pero no puedes moverte. Al principio no lo entiendes. Intentas mover un dedo, girar la cabeza, hablar, cualquier cosa, pero no hay respuesta. Es como si tu cuerpo hubiera dejado de obedecerte, como si alguien más tuviera el control. La respiración sigue ahí, pero ahora se siente diferente, más pesada, más forzada, como si el aire tuviera densidad. El pecho comienza a oprimirse. No es un dolor agudo, es una presión constante, creciente, como si algo invisible estuviera apoyándose sobre ti. El corazón se acelera. Puedes escucharlo. Puedes sentir cada latido retumbando dentro de tu cabeza. Intentas gritar, pero el sonido no sale. La garganta no responde. Y en ese momento aparece el miedo. No un miedo racional, no un pensamiento de, ay, esto está raro. No, es algo más primitivo, más profundo. Es la certeza de que algo está mal, de que no deberías estar ahí, de que algo en la habitación ha cambiado. Porque aunque no puedas moverte, puedes percibir. El aire se siente distinto, más frío, más pesado, como si la temperatura hubiera bajado sin razón. Hay una sensación de presencia, no siempre definida, pero está ahí. Puedes sentirla en los bordes de tu percepción, como una sombra que no ves directamente, pero que sabes que ocupa espacio. Y lo peor es que no puedes comprobarlo. No puedes girar la cabeza, no puedes enfocar la mirada, estás atrapado en un ángulo fijo, mirando hacia un punto mientras todo lo demás ocurre fuera de tu alcance. Algunas personas reportan escuchar cosas, pasos suaves, susurros apenas audibles, un zumbido constante, como electricidad en el aire. Otras sienten que algo se acerca, lentamente, sin prisa, como si supiera que no tienes a dónde ir. Este fenómeno tiene un nombre y se le llama parálisis del sueño. Y no, no es invención, no es una exageración. Es un estado clínicamente documentado, estudiado en laboratorios del sueño alrededor del mundo. Durante décadas, investigadores han observado cómo el cerebro puede despertar antes que el cuerpo recupere la movilidad. Han registrado las ondas cerebrales, la actividad muscular, los patrones respiratorios. Han confirmado que efectivamente la persona está consciente mientras permanece completamente inmóvil. Pero hay algo que la ciencia no ha logrado explicar del todo, y esto es las coincidencias. Personas de distintas culturas, edades, contextos que nunca han tenido contacto entre sí describen experiencias casi idénticas. La misma presión en el pecho, la misma incapacidad para moverse, la misma sensación de presencia. Incluso descripciones similares de figuras, sombras alargadas, siluetas en las esquinas, formas que parecen observar en silencio. En estudios realizados en laboratorios del sueño, como los llevados a cabo por investigadores especializados en trastornos del sueño, se ha logrado inducir episodios de parálisis bajo condiciones controladas. Los sujetos monitoreados con sensores, cámaras y equipos de registro reportan en tiempo real lo que están experimentando. Uno de esos casos documentados describe a un paciente que al entrar en parálisis comenzó a hiperventilar. Sus ojos estaban abiertos,
Sus constantes vitales indicaban un estado de alerta extremo, pero su cuerpo no se movía. Después del episodio, al ser entrevistado, describió con detalle la sensación de que alguien estaba de pie junto a la cama. No lo vio directamente, no pudo, pero lo sintió, con absoluta certeza. Otro caso, registrado en un laboratorio europeo, muestra a una mujer que durante un episodio intentó gritar repetidamente. Los micrófonos captaron sonidos mínimos, casi imperceptibles. Su mente estaba activa, su cuerpo no. Al despertar completamente, reportó haber sentido que algo se sentaba sobre su pecho, dificultando su respiración. La presión coincidía con los cambios registrados en su patrón respiratorio. Estos no son relatos aislados, son registros, datos, experiencias repetidas bajo condiciones observadas. Y aún así, hay algo que no encaja del todo. Porque si todo es un fallo en la sincronización entre cerebro y cuerpo, ¿por qué la sensación de presencia es tan constante? ¿Por qué la percepción de alguien más aparece con tanta frecuencia, incluso en personas que no creen en lo paranormal, que no están predispuestas a interpretar la experiencia como algo externo? Esa es la grieta, el punto donde la explicación se vuelve insuficiente. Porque una cosa es que el cuerpo no responda, que el cerebro esté en transición, que los músculos estén temporalmente desactivados. Todo eso tiene lógica, tiene base fisiológica, puede medirse, registrarse, analizarse. Pero la sensación de no estar solo, eso no se puede cuantificar con la misma facilidad. Y sin embargo se repite, una y otra vez. En la oscuridad de habitaciones distintas, en ciudades diferentes, en camas separadas por miles de kilómetros, personas abren los ojos en medio de la noche, incapaces de moverse, con el corazón acelerado y una certeza clavada en el pecho. Hay algo más aquí. Y no importa cuánto intentes convencerte de lo contrario, en ese momento se siente real, demasiado real. Y lo más inquietante de todo es que comienza justo ahí, en ese instante en el que crees que solo te estás quedando dormido, cuando en realidad algo dentro de ti ya se apagó y todavía no sabes qué más se encendió. La parálisis cuando algo entra. Bueno, despiertas, o al menos eso crees. No hay transición clara, no hay un momento preciso en el que puedas decir, ok, aquí terminó el sueño. No, simplemente abres los ojos y estás ahí, en tu habitación, en tu cama, con la misma oscuridad que dejaste antes de dormir. Todo parece normal, excepto por un detalle que se impone de inmediato. No puedes moverte. El cuerpo está completamente inmóvil. No responde. No importa cuánto lo intentes. No hay reacción. Es como si cada músculo hubiera sido desconectado. Como si alguien hubiera cortado el puente entre tu mente y tu propio cuerpo. La primera reacción no es pánico, es confusión. Intentas mover los dedos, luego la mano, después el brazo y nada. Todo sigue igual. El aire entra, pero no se siente suficiente. La respiración es superficial, torpe, como si algo interfiriera en su ritmo natural. El pecho sube, pero no completamente. Baja, pero no con libertad. Y entonces sin aviso aparece la sensación. No viene de un pensamiento, no es una idea que construyes. Es algo inmediato, instintivo, casi animal. No estás solo. No hay una figura clara todavía. No hay un rostro definido. Pero hay algo en el ambiente que no encaja. Una alteración en el espacio.
como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si hubiera alguien más ocupando ese lugar contigo, observando, esperando. Tus ojos intentan adaptarse a la oscuridad, buscan formas, contornos, cualquier indicio, y ahí es cuando empiezan a aparecer sombras que no estaban antes. No se mueven de forma evidente, pero tampoco están quietas. Se deslizan en los bordes de tu visión, permanecen en las esquinas, justo donde la luz no alcanza. A veces parecen alargarse, otras compactarse, pero siempre están ahí. Y cuanto más las miras, más presentes se vuelven. La presión en el pecho aumenta. Ya no es solo una incomodidad, es peso, real y físico, como si algo estuviera apoyado sobre ti, impidiendo que el aire entre con normalidad. Cada intento de respirar se siente más corto, más limitado. El corazón acelera su ritmo, golpeando con fuerza contra las costillas. Quieres gritar, pero no puedes. La garganta no responde. Solo sale un sonido mínimo, ahogado, que ni siquiera alcanza a romper el silencio de la habitación. Es un intento inútil, una señal que no llega a absolutamente a ningún lado. Y entonces lo ves. No siempre es igual. No todos lo describen de la misma manera, pero hay patrones. Coincidencias que se repiten con una precisión inquietante. Algunas personas hablan de una figura sentada sobre su pecho, pequeña, encorvada, con un peso desproporcionado para su tamaño. Otras describen siluetas altas, delgadas, ubicadas junto a la cama, inclinándose ligeramente hacia ellas. Hay quienes mencionan rostros sin rasgos definidos, como si fueran sombras más densas dentro de la oscuridad. Pero lo más perturbador no es la forma, es la intención, porque no importa cómo se vea, la sensación es exactamente la misma. Eso que está ahí sabe que no puedes moverte y actúa en consecuencia. Este fenómeno ha sido documentado durante siglos. Mucho antes de que la ciencia le diera un nombre, ya existían relatos detallados en distintas culturas alrededor del mundo. En cada una había un lenguaje propio, tenían su propia interpretación, pero describiendo exactamente la misma experiencia. En Europa, durante siglos, se habló de una entidad conocida como la Old Hag, una figura femenina, vieja, deformada, que se sentaba sobre el pecho de las personas mientras dormían, robándoles el aire, inmovilizándolas y observándolas de cerca. No era una metáfora, no era una historia para asustar niños, era una explicación para algo que la gente realmente experimentaba. El fenómeno llegó a conocerse como Old Hag Syndrome. En Japón se le llamó Kanashibari. En algunas regiones del Medio Oriente se atribuía a la presencia de entidades invisibles que se aprovechaban del estado de vulnerabilidad durante el sueño. En América Latina muchas personas crecieron escuchando historias de "se te subió el muerto", una frase que más allá de lo coloquial describe con precisión brutal la sensación de peso, de presencia, de inmovilidad. Diferentes culturas, diferentes nombres, la misma experiencia. La ciencia moderna ha estudiado estos episodios bajo el marco de la parálisis del sueño con alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas. Se ha demostrado que durante este estado, el cerebro puede generar imágenes extremadamente vívidas, proyectándolas sobre el entorno real. La persona no está soñando completamente, pero tampoco está completamente despierta. Es un estado intermedio, una zona gris, y en esa zona la percepción no es confiable. Pero hay algo que sigue sin resolverse del todo, porque las alucinaciones en teoría deberían ser caóticas, variables, diferentes en cada individuo.
Sin embargo, en este fenómeno hay patrones que se repiten con demasiada frecuencia. Las mismas figuras, las mismas sensaciones, la misma narrativa. Algo entra, se acerca, se coloca sobre el cuerpo y te observa. En estudios clínicos realizados en laboratorios del sueño, pacientes han sido monitoreados durante episodios de parálisis con alucinaciones. Los registros muestran actividad cerebral intensa, especialmente en áreas relacionadas con el miedo y la percepción visual. El cuerpo permanece inmóvil, como se espera en la fase REM, pero los reportes posteriores coinciden de manera inquietante. Un caso documentado en Canadá describe a un paciente que durante múltiples episodios reportó la presencia de una figura oscura que permanecía en la esquina de su habitación, siempre en el mismo lugar, siempre observando, nunca acercándose completamente, pero tampoco desapareciendo. Los episodios fueron registrados durante semanas bajo condiciones controladas. En otro caso, en un laboratorio europeo, se documentó a una mujer que describió una figura sentándose sobre su pecho durante cada episodio. La presión que sentía coincidía con alteraciones en su respiración registradas en tiempo real. No había nada físicamente sobre ella, pero su cuerpo reaccionaba como si lo hubiera. Y eso es lo que inquieta, porque el cuerpo no distingue fácilmente entre lo real y lo percibido. Si sientes peso, el cuerpo responde como si el peso existiera. Si sientes presencia, el sistema nervioso actúa como si no estuviera solo. Y en ese momento la diferencia entre lo interno y lo externo deja de ser clara. La experiencia se vuelve absoluta, total. No hay distancia, no hay análisis. Solo estás ahí atrapado, sintiendo como algo ocupa el mismo espacio que tú, cómo invade ese momento en el que deberías estar descansando. Y lo más perturbador es que muchas personas reportan que la entidad parece reaccionar, como si percibiera el miedo, como si supiera exactamente cuándo estás consciente, como si esperara ese momento. Porque hay un breve instante, breve, pero claro, en el que la presencia parece intensificarse justo cuando entiendes lo que está ocurriendo, cuando dejas de estar confundido y entras en pánico. Es ahí cuando la presión aumenta, cuando las sombras se definen más, cuando la sensación de cercanía se vuelve insoportable y luego se va, de golpe, sin transición. El cuerpo responde otra vez. Ya puedes moverte, respirar con normalidad y hablar. Todo vuelve a la normalidad, excepto una cosa: la certeza de que lo que ocurrió no se sintió como un simple sueño, se sintió como una intrusión, como si algo hubiera aprovechado ese momento exacto en el que estabas entre dos estados para entrar. Y aunque la ciencia tenga explicaciones, aunque existan teorías, estudios, registros, cuando estás ahí, inmóvil, con el pecho oprimido y la sensación de que algo te observa desde la oscuridad, ninguna explicación es suficiente, porque en ese instante no se siente como si tu mente estuviera creando algo, se siente como si algo hubiera llegado. Sueños que se repiten hasta romperte. Pues bien, al principio parece una coincidencia, un sueño extraño, incómodo, que te despierta con una sensación difícil de sacudir. Algo en él se queda contigo, más de lo normal. No recuerdas todos los detalles, pero hay fragmentos que permanecen. Un pasillo demasiado largo, una puerta que no se abre, una figura que no alcanzas a ver del todo. Nada concreto, pero suficiente para incomodar. Lo dejas pasar, te levantas, sigues con tu día, lo atribuyes al estrés, al cansancio, a cualquier cosa lógica, porque eso es lo que hacemos.
Buscamos una explicación que nos permita seguir adelante sin detenernos demasiado, pero luego vuelve. No exactamente igual, pero sí lo suficientemente similar como para que lo reconozcas. El mismo lugar o algo muy parecido. La misma sensación en el pecho, la misma tensión en el ambiente. Y aunque cambien algunos detalles, hay algo que se mantiene constante. Sabes dónde estás. Y eso no debería ser posible, porque los sueños en teoría no tienen continuidad. No son capítulos de una historia ordenada. Son fragmentos, escenas aisladas que aparecen y desaparecen sin lógica. Pero cuando un sueño se repite, cuando empieza a tener estructura, cuando reconoces el espacio incluso antes de que todo se forme completamente, deja de sentirse como un sueño común. Se convierte en un ciclo. Y los ciclos desgastan. Hay personas que experimentan sueños recurrentes durante semanas, otras durante años. Escenarios que se repiten con variaciones mínimas, situaciones que parecen avanzar lentamente, como si cada noche añadiera una pieza más a algo que no termina de revelarse. Un edificio abandonado que siempre tiene un pasillo nuevo. Una casa que no es la tuya, pero que conoces perfectamente. Una figura que al principio está lejos, pero que con el tiempo se acerca un poco más en cada aparición. No es inmediato, es progresivo. Y eso es lo que lo vuelve más perturbador. Porque no sientes que estás soñando algo distinto cada noche. Sientes que estás regresando al mismo lugar, como si hubiera una continuidad invisible que conecta cada episodio. Como si ese espacio existiera más allá de tu mente esperando a que vuelvas. El problema no es solo el contenido del sueño, sino el efecto que te deja. Despiertas cansado, no físicamente, sino mentalmente, como si no hubieras descansado en absoluto, como si en lugar de dormir hubieras pasado horas en un estado de alerta constante. El cuerpo puede haberse recuperado, pero la mente no. Y con el tiempo eso se acumula. Empieza con pequeños cambios: irritabilidad, dificultad para concentrarte, una sensación constante de inquietud, incluso durante el día. Luego vienen cosas más intensas: ansiedad sin causa aparente, miedo a dormir, resistencia a cerrar los ojos, porque sabes lo que te espera, porque ya no es incertidumbre, es anticipación. Sabes que va a volver y esa certeza es lo que empieza a romperte. En el ámbito clínico, los sueños recurrentes han sido ampliamente documentados, especialmente en pacientes que padecen trastornos de estrés postraumático, conocido como PTSD. En estos casos, las pesadillas no son simples recuerdos distorsionados, son recreaciones intensas, vívidas, repetitivas de eventos traumáticos que la mente no ha logrado procesar completamente. Pero incluso dentro de ese marco hay elementos que llaman la atención. Pacientes que no solo reviven el evento, sino que reportan variaciones sutiles, como si el sueño estuviera adaptándose, como si hubiera una evolución en la narrativa. En algunos casos documentados, las pesadillas comienzan siendo una repetición exacta del trauma, pero con el tiempo se transforman en algo más abstracto, más simbólico, vaya, más difícil de interpretar. Un caso clínico registrado en Estados Unidos describe a un veterano de guerra que durante años experimentó el mismo sueño cada noche. Al principio revivía una emboscada en la que había estado involucrado. Los sonidos, los gritos, el olor a pólvora, todo estaba ahí, con una precisión aterradora. Pero con el tiempo el escenario cambió. El entorno dejó de ser reconocible. Ya no había campo de batalla, ni soldados, ni armas. En su lugar apareció un espacio cerrado, oscuro y sin salidas visibles. Sin embargo, la sensación era la misma.
el mismo miedo, la misma presión en el pecho, la misma certeza de peligro. Cuando fue evaluado en un laboratorio del sueño, los registros mostraron niveles extremos de actividad en las regiones cerebrales asociadas al miedo, incluso antes de que el sueño alcanzara su punto más intenso. Era como si su mente anticipara lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera dentro del sueño. En otro caso documentado en Europa, se describe a una mujer que sufrió un accidente bastante grave. Después del evento, comenzó a experimentar sueños recurrentes en los que caminaba por un pasillo interminable. Cada noche, el pasillo era exactamente el mismo. Las paredes, la iluminación tenue, el silencio absoluto. Pero siempre había algo al final. Una puerta. Al principio, nunca llegaba a ella. Despertaba antes, pero con el paso del tiempo empezó a acercarse. Cada noche, unos pasos más, hasta que un día llegó, y esa noche no despertó de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, reportó una sensación de angustia extrema, no por lo que vio, sino por lo que sintió al estar del otro lado. No pudo describirlo con claridad, solo dijo que no era un lugar al que debiera haber entrado. Después de ese episodio, sus sueños cambiaron nuevamente. Ya no había pasillo, pero la sensación permanecía. Estos casos, aunque explicables dentro del marco del trauma y la actividad cerebral, dejan una impresión inquietante, porque sugieren algo más que una simple repetición mecánica. Sugieren progresión, desarrollo, como si el sueño no fuera estático, sino dinámico, como si respondiera. Y esa idea es la que resulta más difícil de ignorar. Porque si los sueños pueden cambiar, adaptarse, incluso evolucionar, entonces dejan de ser simples proyecciones pasivas. Se convierten en algo más activo, más cercano a un entorno que a una imagen. Y en un entorno puedes perderte. Hay personas que describen la sensación de quedar atrapados en estos ciclos, no de forma literal, sino psicológica, como si cada noche fuera una extensión de la anterior, como si no hubiera un descanso real entre un episodio y otro, como si el límite entre dormir y estar despierto comenzara a desdibujarse. Empiezan a reconocer detalles durante el día que les recuerdan al sueño, lugares, sonidos, incluso personas que parecen encajar con lo que han visto mientras dormían. Y eso genera una inquietud constante, una sensación de que el sueño no está completamente separado de la realidad, como si hubiera filtraciones. Y con el tiempo, eso termina pesando. La mente necesita distinguir entre lo que es real y lo que no. Necesita esa frontera para mantenerse estable. Pero cuando los sueños se repiten con tanta claridad, con tanta consistencia, esa frontera empieza a erosionarse. Y cuando eso ocurre, el miedo deja de estar contenido en la noche. Se comienza a extender, se instala, permanece, porque ya no se trata de lo que sueñas, se trata de la sensación de que no puedes salir de ello, de que cada vez que cierras los ojos, regresas al mismo lugar, a la misma atmósfera, a la misma presencia, aunque no siempre la veas. Y lo más inquietante de todo es que no sabes si ese ciclo depende de ti o si simplemente está siendo llevado de regreso, una y otra vez, hasta que algo cambie o hasta que algo finalmente se revele. Cuando el sueño invade la realidad. Hay una línea que debería ser clara, una frontera firme, definida, entre estar dormido y estar despierto, entre lo que ocurre dentro de la mente y lo que sucede en el mundo real. Durante toda tu vida te enseñan, sin decirlo explícitamente,
que esa división es segura, que cuando duermes, tu cuerpo descansa, que todo lo que ocurre en ese estado queda contenido, aislado, sin consecuencias físicas. Pero esa línea no siempre se mantiene intacta. Hay casos en los que el sueño no se queda dentro, casos en los que la mente no solo imagina, sino que arrastra al cuerpo consigo. Y cuando eso ocurre, lo que debería ser inofensivo se vuelve peligroso, se vuelve real. El sonambulismo es uno de los ejemplos más inquietantes de esta ruptura. No es simplemente caminar dormido, como muchas veces se reduce en conversaciones cotidianas. Es un estado complejo en el que una persona puede levantarse, desplazarse, incluso interactuar con su entorno y realizar acciones elaboradas, mientras su conciencia permanece ausente. Los ojos pueden estar abiertos, la respiración es normal, el cuerpo responde, pero la mente no está ahí, o al menos no está como debería. Durante estos episodios, el cerebro se encuentra en un estado intermedio. No está completamente dormido, pero tampoco despierto. Algunas áreas, especialmente las relacionadas con el movimiento, están activas. Otras, vinculadas a la toma de decisiones conscientes, al juicio o a la memoria, permanecen apagadas o profundamente alteradas. Es una desconexión, un ajuste, un sistema que funciona, pero sin supervisión. Y eso en ciertos casos puede derivar en comportamientos que van mucho más allá de lo que cualquiera consideraría normal. Personas que cocinan mientras duermen, que salen de sus casas, que conducen, que manipulan objetos peligrosos sin mostrar señales de duda, de miedo o de conciencia del riesgo. Y lo más perturbador es que al despertar no recuerdan nada. No hay transición, no hay memoria fragmentada, solo un vacío. Un corte limpio entre el momento en que se durmieron y el instante en que recuperan la conciencia. Pero entre esos dos puntos puede haber ocurrido cualquier cosa. En algunos casos ha ocurrido lo peor. Uno de los casos más documentados y perturbadores en la historia del sonambulismo es el de Kenneth Parkes, en Canadá, ocurrido en 1987. Miren, no es una historia de rumores ni de interpretaciones. Es un caso judicial, investigado, analizado por expertos y debatido en tribunales. Y lo que sucedió esa noche desafía la forma en la que entendemos el control sobre nuestras propias acciones. Kenneth Parkes era un hombre común, sin antecedentes de violencia, con una vida aparentemente estable, aunque sí atravesando problemas financieros y estrés significativo. La noche del incidente se quedó dormido frente al televisor. Horas después se levantó, no de forma consciente, no con una intención clara. Se levantó en estado de sonambulismo. Salió de su casa, se subió a su coche y condujo varios kilómetros hasta la casa de sus suegros. Durante todo ese trayecto, su mente consciente no estaba presente. No hubo planificación, no hubo decisión consciente, solo acción. Al llegar, entró a la casa y ahí ocurrió el acto que marcaría el caso. Atacó brutalmente a sus suegros, causando la muerte de su suegra e hiriendo gravemente a su suegro. La violencia fue real, física, irreversible, pero lo más inquietante vino después. Kenneth Parkes salió de la casa, volvió a su coche y condujo directamente a una comisaría de policía. Entró, se acercó a los oficiales y dijo que creía haber matado a alguien. Estaba confundido, desorientado, como si estuviera despertando en medio de algo que no entendía. Los oficiales notaron de inmediato que había algo extraño. Sus manos estaban gravemente heridas, con cortes profundos. Sin embargo, no parecía sentir dolor de la forma en que alguien consciente lo haría.
No había una reacción acorde a la gravedad de sus lesiones. Durante la investigación, múltiples expertos en sueño analizaron su caso. Se realizaron estudios, evaluaciones, análisis neurológicos, y la conclusión, aunque difícil de aceptar, fue consistente. Kenneth Parks estaba en estado de sonambulismo durante el ataque. No estaba consciente, no tenía control voluntario sobre sus acciones. El caso, por supuesto, llegó a juicio y contra toda expectativa fue absuelto. Y no por falta de evidencia, sino porque se determinó que no había intención, que su mente consciente no estaba presente en el momento del crimen. Este caso no es único en su categoría, pero sí es uno de los más extremos y mejor documentados, y plantea una pregunta que resulta profundamente incómoda. ¿Qué tanto control tenemos realmente cuando dormimos? Porque si el cuerpo puede levantarse, desplazarse, interactuar, incluso ejercer violencia sin que la conciencia esté involucrada, entonces hay una parte de nosotros que puede actuar sin supervisión, una parte que no responde a la lógica, a la moral ni al juicio, una parte que opera bajo otros parámetros, más primitivos, más automáticos, más difíciles de comprender. En otros casos documentados, personas han realizado actividades complejas durante episodios de sonambulismo sin consecuencias violentas, pero igualmente inquietantes, como por ejemplo preparar comida elaborada, reorganizar espacios, escribir mensajes incoherentes, incluso salir a la calle y caminar largas distancias. Y siempre hay un elemento en común: la ausencia total de recuerdo. Es como si otra versión de la persona hubiera tomado el control temporalmente. Una versión que no deja rastro en la memoria, que actúa y que luego desaparece. Pero el impacto de estas experiencias no se limita al momento en que ocurren. Afecta a lo que viene después, al despertar, la reconstrucción de lo ocurrido, la confrontación con acciones que no recuerdas haber hecho, pero que sabes que hiciste. Y eso genera algo más profundo que miedo. Genera desconfianza, desconfianza hacia uno mismo. Porque si puedes hacer algo sin saberlo, ¿qué más podrías hacer? ¿Dónde está el límite? ¿Existe siquiera uno? El sonambulismo rompe la idea de que el sueño es un estado pasivo. Demuestra que el cuerpo puede estar activo, funcional, incluso preciso en sus movimientos, mientras la conciencia está totalmente ausente. Y eso abre una posibilidad inquietante: que el sueño no solo sea un espacio interno, sino un estado en el que diferentes niveles de control pueden activarse o desactivarse de formas que no comprendemos completamente. Porque si una persona puede levantarse en la oscuridad, moverse con aparente intención, interactuar con el mundo físico y luego no recordar absolutamente nada, entonces el sueño no es solo un escape, puede ser una puerta, una en la que el control cambia de manos y tú siempre estás al mando o no. Morir en sueños. Hay una idea que se repite en distintas culturas, en distintas épocas, en voces que nunca se han escuchado entre sí, pero que coinciden en algo inquietante. Si mueres en el sueño, mueres en la vida real. Puede parecer una exageración, una advertencia absurda, casi supersticiosa. Algo que se dice para generar miedo, para dramatizar lo que ocurre mientras dormimos. Pero cuando comienzas a escuchar ciertos relatos, cuando entiendes lo que algunas personas han experimentado dentro de ese estado, la frase deja de sonar completamente irracional. Porque hay sueños en los que no solo sientes miedo, sientes que estás muriendo. No es una metáfora, no es una representación simbólica, es literal una experiencia completa, total.
El escenario puede variar. A veces es una caída interminable, otras una persecución sin salida. En algunos casos, una habitación cerrada donde el aire comienza a desaparecer. Pero más allá del contexto hay un punto en común, el momento en que entiendes que no hay escape. Y en ese instante algo cambia dentro de ti. El cuerpo, incluso dormido, responde. El corazón se acelera de forma violenta. La respiración se vuelve errática, desesperada. Los músculos, aunque bloqueados en parte por el estado del sueño, intentan reaccionar. Hay una descarga de adrenalina que no distingue entre lo real y lo imaginado. Porque para el cerebro, la amenaza es real. Y cuando el cerebro percibe una amenaza real, activa todos los sistemas necesarios para sobrevivir. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay salida? ¿Qué ocurre cuando el sueño no se detiene antes de ese punto? Algunas personas describen haber llegado al final, haber sentido el momento exacto en el que todo se apaga dentro del sueño. No un despertar abrupto, no un corte repentino, sino una transición completa hacia la nada. Oscuridad absoluta, silencio total. Una ausencia que no se parece a nada que hayan experimentado antes. Y luego despiertan, con el cuerpo empapado en sudor, con el corazón latiendo de forma irregular, con una sensación residual de que algo dentro de ellos estuvo a punto de detenerse. No es raro que después de estos episodios la persona pues ya no quiera dormirse, que desarrolle una resistencia casi instintiva a cerrar los ojos, porque el miedo ya no está en lo que podría soñar, sino en lo que podría pasar si ese sueño se completa. En términos clínicos, los terrores nocturnos y las pesadillas intensas pueden generar respuestas físicas extremas: aceleración cardíaca, aumento de la presión, hiperventilación. El cuerpo entra en un estado de alarma total, como si estuviera enfrentando un peligro inmediato. Y en la mayoría de los casos, logra salir de ahí. El sistema se regula, el corazón desacelera, la respiración vuelve a la normalidad. Pero hay casos en los que eso no ocurre. Casos en los que el cuerpo no logra recuperarse a tiempo. Y es ahí donde la línea entre lo que ocurre en el sueño y lo que sucede en la realidad comienza a desdibujarse de una forma mucho más peligrosa. Existe un fenómeno documentado conocido como síndrome de muerte súbita nocturna, o por sus siglas, SUNDS, que significa Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Esto ha sido registrado principalmente en poblaciones del sudeste asiático, particularmente en hombres jóvenes aparentemente sanos. Personas que se acuestan a dormir, pero ya no despiertan, sin causa aparente, sin enfermedad previa que lo explique, sin señales claras del evento. Lo que se ha documentado en múltiples casos es que durante la noche estas personas experimentan episodios de agitación intensa mientras duermen, movimientos bruscos, sonidos, respiración alterada. Algunos testigos han reportado que parecen estar luchando contra algo invisible, como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no pueden salir. En ciertas culturas, este fenómeno ha sido interpretado como un ataque de entidades durante el sueño. En Tailandia, por ejemplo, se habla de un espíritu que se sentaba sobre el pecho de las víctimas robándoles el aliento. Una narrativa que curiosamente coincide con descripciones de parálisis del sueño, pero llevado a un extremo fatal. Desde la medicina se han expuesto explicaciones relacionadas con arritmias cardíacas, principalmente el síndrome de Brugada, una condición que puede provocar alteraciones graves en el ritmo del corazón durante el sueño. Pero incluso con estas teorías, no todos los casos logran explicarse completamente. Porque hay un elemento que se repite en muchos reportes, y es el miedo.
No un miedo leve, no una incomodidad pasajera, un terror profundo, visceral, que de alguna forma parece apoderarse del cuerpo en los momentos previos al evento. Y ese terror tiene consecuencias físicas. Miren, el corazón humano, bajo condiciones extremas, sobre todo las de estrés, puede fallar, puede entrar en ritmos irregulares y muy peligrosos. Puede detenerse. No es común, pero sí es posible. Y cuando el estímulo que desencadena ese estrés es interno, cuando proviene de una experiencia que ocurre dentro del sueño, la persona no tiene forma de escapar. No puede abrir los ojos y salir corriendo. No puede pedir ayuda. Está atrapada en ese estado, mientras su cuerpo responde como si estuviera en peligro real. Y en algunos casos no logran salir. Esto no significa que morir en un sueño sea una regla. No es algo que ocurra de forma generalizada. Pero la existencia de casos como el SUNS introduce una posibilidad incómoda, que lo que experimentamos mientras dormimos puede tener un impacto físico real, incluso extremo, que el límite entre mente y cuerpo no es tan sólido como creemos, que el terror, aunque se origine en un sueño, puede desencadenar reacciones que trascienden ese espacio. Y eso cambia la perspectiva, porque ya no se trata solo de lo que ves o sientes mientras sueñas. Se trata de cómo responde tu cuerpo a eso, de hasta qué punto puedes soportarlo, de si hay un límite y de qué ocurre si este límite se rompe. Hay relatos de personas que después de experimentar sueños extremadamente intensos en los que sienten que están muriendo, despiertan con síntomas físicos claros. Dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareo, desorientación. En la mayoría de los casos, estos síntomas se terminan disipando, pero el recuerdo no. El recuerdo permanece, se va a instalar en la memoria con una claridad incómoda y deja una pregunta que no se va fácilmente. ¿Qué habría pasado si no despertaba en ese momento? Porque en ese instante final, cuando todo dentro del sueño apunta a un desenlace definitivo, no hay garantía de que el cuerpo siempre vaya a responder a tiempo. Y aunque la ciencia tenga explicaciones, teorías y hasta diagnósticos, cuando estás ahí, en medio de un sueño que se siente demasiado real, demasiado intenso, demasiado definitivo, la idea de que podrías no despertar deja de ser una simple posibilidad y se convierte en una certeza que se instala en el fondo de tu mente, silenciosa, persistente, esperando. El sueño compartido. Bueno, hay algo aún más inquietante que estar atrapado en un sueño. Y es descubrir que no estabas atrapado solo dentro de él. Durante mucho tiempo, los sueños han sido considerados experiencias profundamente individuales, espacios privados construidos por la mente de cada persona, donde los recuerdos, los miedos y los deseos toman forma sin intervención externa. Un territorio íntimo, totalmente inaccesible para los demás. Pero hay relatos que rompen esa idea por completo. Historias de personas que aseguran haber visto lo mismo, no algo parecido, no una coincidencia vaga, lo mismo, el mismo lugar, la misma estructura, la misma secuencia de eventos, incluso las mismas figuras. Y lo más perturbador es que en muchos de estos casos, esas personas no tenían contacto previo, no se conocían, no compartían contexto, no había forma aparente de que sus experiencias coincidieran, y sin embargo lo hacían. Al principio estos relatos suelen descartarse como coincidencias,
La mente humana es capaz de encontrar patrones incluso donde no los hay. Dos personas pueden soñar con una cosa, un pasillo, una figura, y al compararlo, construir una narrativa común a partir de elementos generales, coinciden. Pero hay casos en los que esa explicación es suficiente, casos donde los detalles son demasiado específicos, demasiado precisos, demasiado improbables. Personas que describen un lugar con características únicas. No sé, se me ocurre una escalera en espiral con una grieta en el tercer peldaño, una puerta metálica con una marca exacta, un pasillo con luces intermitentes en un patrón determinado. ¿Qué tal? Eso ya no son coincidencias leves. Y a lo mejor otra persona, sin haber escuchado esa descripción antes, reporta exactamente lo mismo. No es solo la estructura, es la experiencia, la sensación dentro del sueño, la atmósfera, el tipo de silencio, la forma en la que el espacio parece reaccionar a su presencia, como si ambos hubieran estado exactamente en el mismo sitio. La idea de sueños compartidos, por supuesto, no es nueva. A lo largo de la historia han aparecido en distintas culturas bajo diferentes interpretaciones. En algunas tradiciones se creía que los sueños eran un plano donde las almas podían encontrarse, un espacio donde la distancia física no importaba, donde las personas podían interactuar sin las limitaciones del cuerpo. Desde una perspectiva, digamos, más moderna, algunas teorías han intentado explicar estos fenómenos a través del concepto del inconsciente colectivo. Esto propuesto por Carl Jung. Según esta idea, existe un nivel de la mente humana que no es individual, sino compartido. Un reservorio de símbolos, imágenes y estructuras que todos los seres humanos llevan dentro. Pero incluso esa teoría, por supuesto, tiene límites. Porque el inconsciente colectivo explica patrones generales. Por ejemplo, arquetipos, símbolos universales, pero no detalles específicos, no coincidencias exactas, no experiencias sincronizadas. Y es ahí donde surgen las preguntas más incómodas. ¿Es posible que en ciertos estados la mente pueda conectarse con otras? ¿Que el sueño no sea un espacio cerrado, sino una especie de red? ¿Un entorno donde múltiples conciencias pueden coincidir sin saberlo? Estas preguntas han sido exploradas de forma más o menos rigurosa en distintos estudios, especialmente dentro del campo de la parapsicología. Aunque no forman parte del consenso científico tradicional, existen las investigaciones. Y estas investigaciones han sido documentadas y han intentado comprobar la posibilidad de transmisión de información durante los sueños. Uno de los ejemplos más conocidos proviene de los experimentos realizados en el laboratorio de sueños del Maimonides Medical Center. Este está en Nueva York y sucedió durante las décadas de 1960 y 1970. Investigadores como Pontag Ullman y Stanley Gribner llevaron a cabo estudios sobre la llamada telepatía en sueños. El procedimiento era controlado y se desarrollaba más o menos así. Una persona, denominada emisor, observaba una imagen específica en una habitación aislada. Otra persona, que se le llama receptor, dormía en una sala separada, monitoreada con electroencefalograma para identificar las fases del sueño. Durante la fase REM, el momento en que los sueños son más intensos, se despertaba al receptor y se le pedía que describiera
lo que había soñado. En varios de estos experimentos, los reportes del receptor contenían elementos que coincidían de forma sorprendente con la imagen observada por el emisor. No eran descripciones exactas en todos los casos, pero sí incluían detalles, formas, colores o situaciones que guardaban relación directa con el estímulo original. Estos resultados fueron documentados y publicados, aunque también han sido objeto de debate y crítica. La dificultad para replicar consistentemente los resultados y la falta de un mecanismo claro han mantenido estos estudios en el margen de la ciencia convencional. Pero, como les digo, finalmente estos estudios existen. Y de alguna forma plantean una posibilidad que no puede ignorarse del todo. Y es que la mente, en ciertos estados, puede recibir información que no proviene de sus propios recuerdos. Más allá de los laboratorios, hay reportes espontáneos que resultan aún más difíciles de explicar. Personas que después de compartir un sueño con alguien más, comparan detalles y descubren coincidencias que van más allá de lo general. Amigos que sueñan con el mismo lugar la misma noche. Parejas que describen una interacción dentro de un sueño que ambos recuerdan desde perspectivas distintas. Individuos que sin conocerse reportan haber estado en un espacio con características idénticas, incluyendo la presencia de una tercera figura que ninguno puede identificar. En algunos de estos relatos hay un elemento que se repite, y es la sensación de que el otro estaba consciente. No como en un sueño normal donde las figuras que aparecen son parte de la narrativa interna. Aquí la percepción es algo distinta. Es la sensación de estar frente a alguien que también está experimentando el mismo entorno, que responde, que reacciona, que tiene una presencia que no se siente generada por la propia mente. Y eso cambia todo. Porque si dentro del sueño puedes encontrarte con otra conciencia, entonces ese espacio deja de ser completamente tuyo. Se convierte en algo compartido, en algo abierto, algo donde no tienes control total sobre lo que ocurre. Y eso introduce una nueva capa de inquietud. Porque si es posible coincidir con alguien más, también es posible encontrarse con algo que no esperabas, algo que no pertenece a tu memoria, algo que no puedes explicar. Algunas personas que reportan experiencias de sueños compartidos mencionan la presencia de figuras que no encajan con ninguna de las mentes involucradas. Entidades que no responden como las demás, que no interactúan de forma natural, que parecen únicamente observar. Y aunque estos relatos no pueden confirmarse con la misma solidez que un estudio clínico, obviamente, su recurrencia los vuelve difíciles de ignorar por completo. Porque la coincidencia, cuando se repite varias veces, deja de ser casual y se convierte en un patrón. Y los patrones apuntan a algo más. Tal vez el sueño no es un espacio cerrado. Tal vez no termine en los límites de tu mente. Tal vez en ciertos momentos, cuando el control se debilita y la conciencia se desplaza, se abre una puerta. Una en la que no solo tú puedes entrar. Y si eso es cierto, entonces la próxima vez que sueñes con alguien o que alguien aparezca en tu sueño con una claridad inusual, con una presencia que se siente demasiado real, la pregunta no será si la imaginaste, sino si esa otra presencia también te vio a ti. El hombre de los sueños. Hay rostros que olvidas en minutos, personas que durante el día se cruzan frente a ti, que incluso te hablan y que desaparecen de tu memoria sin dejar ningún rastro. La mente filtra, descarta, limpia lo innecesario. Es un mecanismo natural, es un mecanismo necesario. Pero hay otros rostros que no deberían estar ahí en absoluto.
rostros que no has visto nunca y sin embargo reconoces, no porque te resulten familiares en el sentido habitual, sino porque los has visto antes, en un lugar donde no deberían existir, en sueños. A mediados de la década del 2000, comenzó a circular un fenómeno inquietante. No empezó realmente como una noticia viral, no hubo una campaña inicial masiva. Fue, digamos que algo más fragmentado, más silencioso. Reportes aislados en distintas ciudades, en distintos países, de personas que describían haber soñado con el mismo hombre. No alguien parecido, era exactamente el mismo. Un rostro específico con características súper claras. Cejas gruesas, ojos pequeños, una sonrisa extraña que no terminaba de definirse como amable o amenazante. Un rostro común, pero con algo profundamente incómodo en su expresión. Las descripciones comenzaron a coincidir. Personas que nunca se habían visto entre sí, que no compartían idioma ni contexto, dibujaban al mismo individuo con una precisión inquietante. Algunos lo veían de cerca, otros a la distancia. En algunos sueños hablaba, en otros simplemente observaba. Pero el caso es que siempre ese señor estaba ahí, presente, consciente, como si supiera que estaba siendo visto. El fenómeno fue recopilado bajo el nombre de Wiseman, un proyecto que comenzó a documentar estos reportes, recopilando testimonios de personas que aseguraban haber visto a este hombre en sus sueños. La imagen se difundió, el rostro fue publicado, y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Más personas comenzaron a reconocerlo. Individuos que al ver el retrato afirmaban haberlo visto antes, sin haber tenido contacto previo con el proyecto. Personas que describían encuentros recurrentes con esa persona en escenarios distintos, pero con una constante. La sensación de que ese hombre no era parte del sueño en el sentido habitual. No era un personaje más. No actuaba como los demás. No respondía a la lógica interna del sueño. Parecía una figura independiente. Algunos reportes lo describían dando instrucciones, otros simplemente observando desde la distancia. En ciertos casos, las personas aseguraban que intentaban evitarlo dentro del sueño, que sentían incomodidad al verlo, incluso miedo. No un miedo inmediato, no una reacción de sobresalto, sino una inquietud más profunda, más persistente, como si su presencia no fuera natural, como si no perteneciera a ese lugar. El rostro en sí no tenía absolutamente nada de extraordinario. No era monstruoso, no tenía deformidades evidentes. Sin embargo, generaba una reacción, una sensación difícil de explicar, porque no era lo que era, sino cómo estaba ahí. El fenómeno creció súper rápido. Medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia. El rostro se comenzó a volver reconocible. Empezaron a aparecer más testimonios, historias que coincidían en detalles específicos. Por ejemplo, la forma en que el hombre miraba, la manera en que se acercaba, la sensación de que sabía algo que el soñador no. Pero junto con la expansión llegó la duda. ¿Era un fenómeno real o el resultado de la sugestión? Porque una vez que el rostro fue difundido, la posibilidad de que las personas lo incorporaran a sus sueños de forma inconsciente se volvió inevitable. La mente es altamente influenciable. Basta con ver una imagen, escuchar una historia, para que esos elementos se filtren en el contenido onírico. Y eso complica todo, porque separa dos posibilidades. La primera es que las personas realmente hayan soñado con la misma figura antes de conocerla. La segunda es que una vez expuestas al rostro comenzaran a proyectarlo en sus sueños.
Y ambas cosas son posibles. Ambas tienen total lógica, pero hay un punto que sigue generando inquietud. Y son los reportes iniciales, aquellos que surgieron antes de que el retrato hablado de esta persona se difundiera de forma masiva. Personas que describieron al mismo individuo sin haber visto la imagen previamente. Dibujos realizados de forma independiente que al compararse mostraban similitudes difíciles de ignorar. No eran idénticos en cada trazo, pero la estructura del rostro, las proporciones, la expresión, pues sí coincidían. Y eso es lo que mantiene el fenómeno en una zona incómoda, porque no hay una conclusión definitiva, no hay una explicación que cierre el caso por completo. Algunos lo consideraron un experimento social, como una especie de construcción deliberada diseñada para estudiar la propagación de ideas y la sugestión colectiva. Otros, en cambio, lo interpretaron como un ejemplo extremo de cómo la mente puede generar patrones similares a partir de estímulos comunes. Pero también están quienes no descartan otra posibilidad. Es decir, que ese rostro no se originó en una sola mente, que no es una creación individual, que de alguna forma existe en un nivel al que múltiples personas pudieron acceder. Y si eso es cierto, entonces la pregunta cambia. Ya no se trata de por qué tantas personas sueñan con ese hombre, sino de qué es exactamente lo que están viendo. Algunos testimonios van más allá de la simple aparición del rostro. Describen interacciones, conversaciones, situaciones en las que el hombre parece tener control sobre el entorno del sueño, lugares que cambian cuando él está presente, escenarios que se transforman, que responden a su cercanía. Y en ciertos casos, la sensación de que no puedes escapar de él, no porque te persiga de forma evidente, sino porque siempre termina apareciendo, sin importar a dónde vayas dentro del sueño, como si conociera el espacio mejor que tú, como si ese lugar fuera de él, y tú solamente estuvieras de paso. El miedo que genera este fenómeno no es inmediato, no es el susto clásico de una pesadilla, es algo más lento, más psicológico, la idea de que hay algo compartido en los sueños, algo que no controlas, algo que puede aparecer sin ser invitado y que en algunos casos se repite. Porque hay personas que no lo ven una sola vez, lo han visto varias, en distintos momentos de su vida, en sueños que no tienen relación entre sí, y siempre es el mismo rostro, la misma mirada, la misma sensación de incomodidad. Y eso deja una inquietud difícil de ignorar, porque si una figura puede aparecer en la mente de múltiples personas en distintos lugares, sin una conexión clara, entonces el sueño deja de ser un espacio completamente privado. Se convierte en algo más permeable, más accesible, más expuesto. Y en ese espacio, no todo lo que aparece necesariamente nace de ti. La próxima vez que sueñes con alguien que no reconoces, alguien que no puedes ubicar en tu memoria, alguien cuya presencia se siente demasiado definida, demasiado consciente, tal vez la pregunta no sea quién es, sino cuántos más lo han visto también. Cuando ya no puedes salir. Hay personas que buscan controlar sus sueños. Aprenden técnicas, practican hábitos, entrenan su mente para alcanzar lo que se conoce como sueño lúcido. Ese estado en el que dentro del sueño sabes que estás soñando. En teoría es una ventaja, una forma de tomar el control, de moldear el entorno, de decidir lo que ocurre. Pero hay un punto en el que ese control se rompe y cuando eso sucede, lo que debería ser una herramienta se convierte en una trampa.
El inicio suele ser sutil. Estás dentro de un sueño y de pronto algo no encaja. Un detalle fuera de lugar, un objeto que cambia de forma, una luz que no se comporta como debería. Y entonces lo entiendes. No estás despierto. Es un momento breve, casi emocionante. La mayoría de las veces ese reconocimiento permite modificar el sueño, cambiar el escenario, volar, moverse con libertad. Es una experiencia que muchas personas describen como fascinante, pero no siempre ocurre así. Hay ocasiones en las que al darte cuenta de que estás soñando, algo más dentro del sueño también cambia. El ambiente se vuelve más denso, más profundo. Los elementos del entorno que antes parecían neutros comienzan a sentirse atentos, como si el simple hecho de reconocer el estado alterara las reglas. Intentas moverte, modificar algo, salir del lugar, pero ya no responde como antes. El control que esperabas tener no aparece. El sueño sigue ahí, intacto, como si no le importara que lo hayas descubierto. Y entonces surge la idea más básica. Despertar, salir, abrir los ojos y regresar. Pero cuando lo intentas, no funciona. Cierra los ojos dentro del sueño. Haces el esfuerzo consciente de despertar y lo logras. O al menos eso parece. Abres los ojos, estás en tu habitación, en tu cama. Todo luce exactamente como debería. La luz, los objetos, el sonido del entorno. Todo está en su lugar. Te incorporas, respiras y sientes esa sensación de alivio hasta que notas algo, un detalle mínimo, algo que no coincide del todo. Puede ser una sombra en un lugar incorrecto, un objeto que no recordabas haber dejado ahí, una sensación extraña en el ambiente, como si algo estuviera ligeramente fuera de sincronía. Y entonces lo entiendes. No te despertaste, sigues dentro. Eso es un falso despertar. Una de las experiencias más desconcertantes dentro del mundo onírico. La ilusión perfecta de haber salido del sueño cuando en realidad sigues atrapado en él. Y lo más inquietante es que puede repetirse una y otra vez. Despiertas dentro de un sueño solo para darte cuenta de que aún no has salido como tal. Intentas nuevamente, haces el esfuerzo, logras abrir los ojos y otra vez estás en tu habitación, en tu cama, con la misma sensación de realidad, pero algo siempre falla. Algo siempre delata que no es el mundo real. Y cada vez que ocurre, la tensión aumenta, porque el problema ya no es el contenido del sueño, es la imposibilidad de salir de él. La sensación de estar atrapado en un ciclo, en un loop, un espacio que se reinicia constantemente sin permitirte cruzar el límite hacia la vigilia. En estudios neurológicos, los falsos despertares han sido documentados como eventos en los que el cerebro simula con gran precisión el entorno real del individuo. La memoria espacial, los detalles del entorno, incluso las sensaciones físicas pueden replicarse con un nivel de fidelidad sorprendente. El cerebro crea una copia y la presenta como realidad. Durante estos episodios, las áreas relacionadas con la percepción visual y la memoria están altamente activas. El cuerpo permanece en estado de sueño, pero la mente construye un escenario que engaña incluso a la propia conciencia. Y ahí es donde ocurre el problema, porque si no puedes distinguir entre el sueño y la realidad, no hay forma clara de salir. Un caso documentado en estudios de sueño describe a un paciente que experimentó múltiples falsos despertares consecutivos durante una sola noche. En cada uno se levantaba, realizaba acciones cotidianas como caminar, hablar, interactuar con su entorno, solo para descubrir a través de pequeños detalles que seguía soñando. En uno de los episodios reportó haber comentado
que intentaba salir de su casa. Caminaba hacia la puerta, la abría y al cruzarla se encontraba nuevamente en su habitación. El entorno se había reiniciado, sin transición, sin lógica, como si el espacio no estuviera totalmente normalizado. Es como si el espacio no tuviera una salida real. En otro estudio, pacientes describieron la sensación de desesperación que se acumula con cada intento fallido de despertar. No es un miedo inmediato, sino progresivo. Una presión psicológica que crece con cada ciclo y con cada repetición. Porque al principio crees que puedes salir. Luego dudas que puedes salir. Y finalmente temes que no sea posible salir. Y ese es el punto más crítico. El momento en el que la mente comienza a cuestionar la existencia de una salida. Y en ese instante el sueño deja de ser un estado y se convierte en una prisión. Hay quienes describen haber perdido la noción del tiempo dentro de estos loops. No saber cuántas veces despertaron, no poder determinar cuánto tiempo pasaron atrapados en esa especie de secuencia. La percepción temporal se distorsiona, se fragmenta. Minutos que se sienten como si fueran horas, repeticiones que parecen interminables. Y en medio de todo eso, la sensación de que algo más está presente, no siempre visible, no siempre definido, pero ahí. Como si el entorno no solo fuera una construcción mental, sino un espacio que reacciona a tu intento de escapar. Algunas personas reportan que en estos estados el ambiente se vuelve más hostil a medida que intentan despertar. Las luces cambian, los sonidos se distorsionan, las figuras aparecen con mayor claridad, como si el sistema que mantiene el sueño activo se resistiera, como si no quisiera que salgas. Y aunque la explicación científica apunta a procesos internos, como fallos en la transición entre fases del sueño o activación parcial de la conciencia o desajustes en la percepción, la experiencia desde dentro se siente bien diferente. No se siente como un error, se siente como una restricción, como si hubiera una barrera invisible, pero firme. El mayor impacto de estos episodios no ocurre solo durante el sueño, se extiende más allá. Afecta la forma en que la persona percibe la realidad al despertar. Genera una duda persistente, una necesidad constante de verificar que realmente estás despierto, revisar detalles, buscar inconsistencias, cuestionar lo que antes era automático. Porque después de estar atrapado en un sueño que simula la realidad con tanta precisión, la realidad deja de ser completamente confiable. Y esa es la grieta más profunda. No el miedo a lo que ocurre mientras duermes, sino la duda de si realmente has salido. Porque si el cerebro puede recrear tu entorno con tal nivel de detalle, si puede engañar a tu conciencia de forma repetida, entonces la certeza de estar despierto se vuelve frágil y esa fragilidad permanece. La próxima vez que abras los ojos en la madrugada, en la oscuridad de tu habitación, con todo aparentemente en su lugar, tal vez sientas la necesidad de comprobar, de asegurarte, de buscar algo que confirme que realmente has regresado. Y si no lo encuentras, si algo no encaja del todo, la pregunta ya no será si estás soñando, sino si en algún momento realmente lograste salir. Hay algo que cambia después de atravesar todo esto. No es inmediato, no es una revelación dramática ni un miedo repentino que te paraliza. Es más sutil, más lento, pero también más persistente. Porque después de cuestionar lo que ocurre dentro del sueño, después de explorar sus límites, sus fallas, sus repeticiones, sus intrusiones, hay una idea que empieza a instalarse sin hacer ruido.
que la línea entre soñar y estar despierto no es tan sólida como creemos. Durante toda la vida asumimos que existe una separación clara, un límite definido, algo que nos permite decir con certeza, esto es real, esto no lo es. Confiamos en nuestros sentidos, en la continuidad del tiempo, en la lógica del entorno. Pero todo eso también existe dentro del sueño. Los sonidos, las texturas, las conversaciones, incluso el dolor. El cerebro es capaz de recrear todo eso con una precisión inquietante, no como una copia imperfecta, sino como una experiencia completa, coherente y creíble, suficiente. Y si no puede hacerlo mientras duermes, ¿qué lo detiene de hacerlo cuando crees que estás despierto? La percepción al final es un sistema, un proceso interno que interpreta señales, que construye una versión del mundo a partir de estímulos. Pero esa versión no es el mundo en sí, es una representación, una interpretación, y eso la hace vulnerable. Porque si la mente puede generar realidades completas en ausencia del mundo externo, entonces la certeza de lo que experimentas no depende únicamente de lo que está ahí afuera, depende de lo que tu cerebro decide mostrarte. Y eso cambia todo, porque el terror deja de estar en las figuras, en las sombras, en las presencias que aparecen en los sueños. El verdadero punto de quiebre está en otro lugar, en la duda, en esa pequeña grieta que se abre cuando ya no puedes afirmar con total seguridad que estás despierto. No es una paranoia evidente, no es algo que te haga perder el control. Es más una incomodidad constante, una especie de ruido de fondo, una sensación que aparece en momentos específicos, como cuando despiertas en la madrugada y todo está en silencio, cuando miras tu habitación y por un instante algo se siente ligeramente fuera de lugar. No lo suficiente como para alarmarte, pero sí lo suficiente como para hacerte pensar. ¿Estoy despierto? Y lo más inquietante es que no siempre tienes una respuesta inmediata, porque las herramientas que usas para comprobarlo, mirar, tocar, escuchar, son las mismas que tu mente puede replicar cuando sueñas. No hay un marcador absoluto, no hay una señal universal que diga, ok, esto es realidad. No hay consistencia, hay repetición y la confianza de que esta vez sí es diferente, pero esa confianza ya no es tan firme. Después de entender lo que puede hacer la mente, después de reconocer lo fácil que es construir una experiencia completa sin que sea real, esa seguridad se debilita. Y en ese punto, dormir deja de ser un acto completamente inocente. Porque dormir implica soltar el control, apagar los filtros, entrar en un estado donde la mente tome el control total del entorno, un territorio donde las reglas cambian, donde la lógica se dobla, donde la percepción se redefine, un territorio donde no siempre estás solo. Y si algo puede aparecer ahí, si algo puede repetirse, si algo puede observarte, interactuar contigo, seguirte a través de distintos sueños, entonces la pregunta ya no es ¿qué ocurre cuando duermes?, sino ¿qué permanece cuando despiertas? Porque tal vez el error ha sido asumir que el sueño es un espacio cerrado, aislado, separado. Tal vez no lo es. Tal vez es más permeable de lo que creemos. Un punto de conexión, un lugar donde ciertas cosas pueden cruzar. Y si eso es cierto, entonces no todo se queda ahí. Algunas sensaciones regresan contigo, algunas ideas, algunas presencias, no de forma evidente, no como una aparición clara, sino como una impresión, una intuición, esa sensación inexplicable de que algo no encaja del todo,
incluso cuando estás despierto. Y eso es lo que permanece, no el miedo directo, no la imagen específica, sino la duda constante, silenciosa, de fondo. Porque al final, el verdadero terror no es lo que ves cuando sueñas, es no poder demostrar con absoluta certeza que ya despertaste. Y esta noche, cuando cierres los ojos, cuando entres en ese espacio donde todo puede construirse, repetirse, distorsionarse, tal vez no pase nada, tal vez sea solo un sueño más, o tal vez no. Tal vez despiertes, te levantes, mires a tu alrededor y todo esté exactamente donde debería. Perfecto, intacto, convincente, pero con ese pequeño detalle, ese mínimo error, esa sensación casi imperceptible de que algo no termina de encajar. Y si eso ocurre, si ese pensamiento aparece, aunque sea por un segundo, no lo ignores, porque ahí es donde empieza todo. Y también donde nunca estás completamente seguro de haber salido. Y así es como damos por concluida esta emisión del mundo onírico, un mundo fascinante, inquietante y a veces muy difícil de explicar. Espero que este tema les haya gustado, que lo hayan disfrutado, pero sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Ya saben que los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Kabum Podcast. También pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror. Ahí me encuentran como Kabum. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que quede de ella y como siempre les deseo, dulces pesadillas. Chao, chao.